El único responsable del contenido de este programa es su director. La información en nada compromete a este canal. Bienvenidos, amables televidentes, a este programa. Mire que en la organización de la sociedad, pues es una característica muy propia del hombre. El hombre es social de por sí, esa es la característica. Y así como es su característica social, pues también vivimos discutiendo por todo, a veces en regiones como el Huila y en el país. Pero estas organizaciones, de una u otra forma, desarrollan un trabajo importante. Hoy quiero que ustedes conozcan una de esas organizaciones que ha desarrollado un trabajo muy interesante. Hemos invitado a nuestro programa a Cecilia Castro. Bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias, Juan Ignacio, muy amable por esta invitación y muy contenta de estar acá. Bueno, mire, nos están viendo en varias partes del departamento y lógicamente en nuestro portal. Cecilia es la directora ejecutiva, la presidenta de la Corporación Nuevo Municipio. ¿Cómo es? ¿Presidenta o directora ejecutiva? Directora ejecutiva. Ah, sí, es la directora ejecutiva de la corporación. Sí. Y representante legal. Exacto. Pero bien, ¿y qué es la corporación en este sentido? La Corporación Nuevo Municipio es una organización no gubernamental que se creó hace 23 años, precisamente el 12 de septiembre cumplimos 23 años, y se llama Corporación Nuevo Municipio porque en aquella época estaba vigente realmente todo el trabajo para la descentralización administrativa y la autonomía local. En aquella época yo recientemente había sido alcaldesa de un municipio de Cundinamarca y tuve un grupo asesor al que no se le pagó, pero que eran personas, antropólogos, sociólogos, politólogos, en fin, que de alguna manera los vinculé a la administración municipal para que aportaran su conocimiento en el desarrollo del municipio. Y estas personas, una vez concluí mi administración, que en esa época era de 2 años, en junio se terminaba el proceso administrativo, llegamos a la conclusión de que había cosas que no habíamos alcanzado a hacer por falta de tiempo, pero que se habían quedado en nuestra mente y en nuestra intención, y propusimos entre todos crear una corporación donde pudiéramos desarrollar todo aquello en beneficio de las comunidades desde lo económico, político, social y ambiental. Fue por eso que creamos la Corporación Nuevo Municipio. Ese nuevo municipio, esa corporación es de resorte nacional, no está ubicado en el Huila ni nada, es de resorte nacional. Sí, es de resorte nacional, pero hemos desarrollado nuestros procesos especialmente en Cundinamarca, Cauca, Huila, Tolima y Putumayo. ¿Usted no es huilense? No, yo soy de Bogotá, aun cuando viví mucho tiempo en Tenjo, Cundinamarca, de donde fui alcaldesa. ¿Y cuánto tiempo lleva aquí vinculada al Huila? 20 años voy a cumplir en el Huila. 20 años y conozco los 37 municipios, hemos hecho trabajo en los 37 municipios del Huila. ¿En alguna parte la han visto ustedes allá haciendo reuniones, trabajando en bien de la comunidad? Esto de trabajar por la gente, a veces no tienen la compensación, ¿no es cierto? La satisfacción de no trabajar es bueno, ¿no? Sí. Sí, es una inmensa satisfacción porque cuando ha habido procesos, no todas las veces uno puede hacer procesos, porque si a usted le dan un contrato de 2 meses, en 2 meses uno no puede transformar ninguna realidad. Pero cuando han sido contratos grandes, hemos tenido unas satisfacciones muy, muy grandes porque hemos visto la transformación y los objetivos cumplidos de manera cabal y la sostenibilidad, que es algo importante en los procesos. Entonces la satisfacción ha sido grande realmente y hemos podido tener contratos con recursos nacionales e internacionales, públicos y privados. Cuando Cecilia habla de contratos, es la respuesta a una propuesta, a un proyecto, no es ese contrato que se hace el alcalde aquí a la carta, no, es de proyectos bien interesantes. Deme uno grande y uno pequeño. Por ejemplo, nosotros hicimos un programa muy bueno en Isnos, que fue la implementación de un programa de 100 hectáreas de mora con 100 campesinos.
El proyecto empezó de ceros, es decir, nosotros buscamos las áreas, buscamos los campesinos y arrancamos con un proceso no solamente desde lo técnico, para que ellos tuvieran asistencia técnica, etcétera, etcétera, sino que también hicimos el acompañamiento socioempresarial para que tuvieran una visión empresarial. Y es así que Asofrugor, que fue una organización que existía, que en aquella época vendería unas pocas arrobas a la semana, se convirtió en una empresa que vendía más de 60 toneladas a la semana. Entonces vimos cómo creció, pero fue un proceso de 2 años y medio que lo hicimos con AR de Colombia, programa ADAM de recursos de la USAID. ¿Y todavía existe o...? Está vigente, nosotros terminamos hace 8 o 7 años, pero lo que le quiero contar con satisfacción es que está vigente porque fue sostenible, porque el trabajo integral que hicimos, desde lo técnico hasta la visión empresarial, logró hacer unos verdaderos empresarios de esa organización. Ese es un proyecto que a nosotros nos ha pues llenado de alegría y emoción, porque vimos como personas que inclusive llegaron más del 40% a tener carro con su propio negocio, además de otras actividades económicas, pero de alguna manera ver ese desarrollo y ese crecimiento de la gente en todo sentido fue para nosotros muy satisfactorio, o ha sido muy satisfactorio. También hemos hecho programas pequeños, ¿no es cierto? Pero en términos generales, por ejemplo, otro programa sostenible. Nosotros creamos la Red Nacional de Mujeres Cafeteras de los departamentos de Huila, Tolima y Cauca. Está vigente. Las articulamos porque nosotros siempre buscamos articular los procesos que hacemos a otras instancias que garanticen un poco la sostenibilidad. Y es así que esa Red Nacional de Mujeres logramos aliarlas a la Alianza Internacional de Mujeres en Café, y esa alianza las hizo crecer. Muchas han ido a otros países, a Costa Rica, a Estados Unidos, en fin, y han crecido de alguna manera en ese proceso. Otro proyecto que hicimos también sostenible fue la Asociación de Mujeres por la Equidad de Género en La Plata, Huila. Ahí está vigente, a pesar de que hace 6 o 7 años fue constituida. En fin, hemos tratado de hacer procesos siempre lo mejor que podamos, y creo que tenemos un patrimonio moral muy importante, que es manejar los recursos de manera transparente. La Corporación Nuevo Municipio jamás ha ofrecido un peso o ha recibido un peso de ninguna entidad, porque queremos que ese patrimonio moral también contribuya a la paz. Miren, televidentes que nos miran en este momento, ese es un trabajo que se debe desarrollar y que se necesitan líderes que tengan esa visión. Y lógicamente una población que capte y quiera esto. Eso es hacer paz, eso es hacer entendimiento, eso es vivir en comunidad. Nosotros somos sociables por naturaleza, pero alguien nos asusa a la guerra, y eso sí que es un problema grave. La guerra no deja absolutamente nada, en ninguna parte ha dejado nada. Esta pues la visión de la Corporación Nuevo Municipio. Bueno, a propósito, ¿usted por qué le dijeron Nuevo Municipio? ¿Y por qué tener otra cosa? Precisamente por aquello que estaba comentando al principio. Como estaba vigente todo ese proceso del fortalecimiento local, entonces dijimos Nuevo Municipio porque estamos en construcción de un nuevo municipio a partir, recuerde que la Constitución del 91, uno de sus aspectos fundamentales era la descentralización y la autonomía local desde lo económico y desde lo político, etcétera, razón por la cual fortalecieron los municipios a través de la Constitución, más transferencias económicas para mayor autonomía, pero también más responsabilidades. Eso se ha venido perdiendo con el tiempo, porque nuevamente hemos centralizado con las leyes y las normas al país, pero la razón por la cual pusimos Nuevo Municipio fue precisamente porque estaba gestándose un nuevo municipio en el país en aquel entonces. A mí me parece que el comienzo del siglo fue una cosa bastante centralizadora. A mí me da la impresión, no he estudiado mucho esa parte, pero me da la impresión de que los primeros 10 años de este siglo en Colombia, como que todo ese proceso que se había adelantado retrocedió en forma ostensible, se centralizó todo. Pues. A veces llegaba el presidente y era ministro, era todo a la vez, entonces pues eso, mejor dicho. Ese es tema para otro programa, ¿sí? Bien interesante, el proceso de descentralización que se presenta en las regiones. Pero no se ha perdido la fe y la esperanza de poder mantener ese proceso que renazca, como es el caso que ustedes están desarrollando.
Pero miren que, ahora televidentes, que yo quiero que en próximos minutos conozcan ustedes una iniciativa bien interesante y es un proyecto social, ambiental, que lo desarrolla. Mejor dicho, dentro de unos segundos les voy a contar en qué consiste. Somos la generación más decididos. Tatiana todavía nada de nada, pero piensa que ya es hora de hacerlo porque piensa que Camila ya. Camila todavía no, pero piensa que Tatiana, Paco, la Flaca y el Gordo Salamanca ya. Y ellos todavía no, pero a su vez piensan que Eduardo, Lucho, Lina y Nelson ya, pero ellos todavía no. Y pensando que todos ya empezaron, Tatiana y los demás se sienten presionados a empezar. La realidad es que antes de los 18 años la mayoría no ha empezado. Ahora ya lo sabes, empieza a tener relaciones sexuales sin presión. Continuamos con esta conversación frente al trabajo que desarrolla Nuevo Municipio. Es una corporación de desarrollo hacia la comunidad, ejecutando proyectos que ustedes se han dado cuenta que benefician a la comunidad. Pero en los últimos días me invitaron a una reunión y allá estuve. Y entonces me ofrecieron tinto a nombre de la corporación Nuevo Municipio. Mentira, la ejecutiva fue la que sacó la plata y pagó porque de bolsillo. Eso que venga, no, fue a nombre de ella, pero la plata la pagó fue la directora ejecutiva. Y nos comentaba de un proyecto que viene haciendo nuevo proyecto con apoyo sueco. ¿Cuál es ese proyecto que ustedes están desarrollando? Nosotros, este es el tercer proyecto que estamos desarrollando con el Fondo Sueco-Noruego de Cooperación con la Sociedad Civil Colombiana, Fondo FOS, lo denominamos. Este Fondo FOS nosotros lo conocimos a través de dos proyectos que hicimos en La Plata, Pitalito y San Agustín, en donde formamos alrededor de 450 agentes de paz. Posteriormente abrieron una nueva convocatoria donde uno de los temas que apoyaban era el control social. Fue así que nosotros presentamos un proyecto que denominamos Neivanos comprometidos con el control social como un deber ciudadano y un aporte a la paz. Perdone, ¿qué es control social? ¿La talanquera para todo? No, el control social es un derecho que quedó instaurado en la Constitución de 1991, en donde la participación queda como un derecho ciudadano y en el marco de la participación está el control social. Control social es el deber y derecho que tenemos todos los ciudadanos para vigilar nuestros recursos, porque recordemos que los recursos que manejan el Estado a través de sus funcionarios, llámese presidente, gobernadores, ministros, alcaldes, etcétera, son de nosotros. Ellos administran nuestras haciendas o nuestras fincas, que son los bienes públicos. Y nosotros estamos en el deber de hacerlo, ¿para qué? Para contribuir con el gobernante, ¿cierto?, en ese deber ciudadano, a que los recursos realmente que se manejen bien y eficientemente y transparentemente. Un gobernante que entienda el control social a través de una veeduría ciudadana entiende o debe entender que es para beneficio de su propia imagen y administración y recursos que maneja. Y el veedor o la persona que hace control social debe entender que no está haciendo control social para torpedear o a partir de que es que se van a robar la plata, sino es un deber ciudadano entre el administrador y yo como propietaria de los bienes públicos administrar mejor esos bienes. Miren lo importante que es, los recursos oficiales, todo ciudadano debe vigilarlo y para eso se necesitan los veedores
que establece la Constitución en el famoso control social. Luego, lo que estamos hablando le interesa a usted como joven, a usted como profesional, a usted como habitante del departamento y del país, el control social. ¿Cómo están desarrollando este proyecto acá? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿En qué forma? Bueno, quisiera hacer como una acotación, ya que este programa es absolutamente educativo, y es que el control social se le puede hacer a toda entidad del Estado que maneje recursos públicos, pero también a entidades privadas que manejen recursos públicos. Por ejemplo, si la Corporación Nuevo Municipio, que es una ONG sin ánimo de lucro privada, maneja unos recursos del Estado, cualquiera que sea, las personas pueden hacerle control social, así yo sea una entidad privada. Lo mismo se le debe hacer control social a todas las entidades privadas o públicas que presten servicios públicos domiciliarios. Entonces uno le puede hacer control social al que preste el servicio de gas, al que preste el servicio del acueducto y el alcantarillado, la electricidad, en fin, se le puede hacer control social en esos espacios. Es importante conocer, porque a veces se cree que uno no puede hacerle control social a quien le presta un servicio público, y sí se debe y sí se puede. Por otro lado, entonces, dando respuesta a su pregunta, ¿este proyecto en qué consiste? Estamos organizando 12 grupos, 4 semestrales. Ya para este semestre tenemos ya más o menos los 4 grupos. En total van a ser 12 grupos de 40 personas, 35, 40 personas, que van a recibir un proceso formativo. A veces las personas dicen que están cansados de recibir información, pero cuando uno va y encuentra inclusive profesionales, no conoce realmente que hay derechos, no conoce que existe el derecho a la participación, que existe el derecho al control social, que existe el derecho a la información. Es que yo como veedor, si no tengo el contrato en la mano, no puedo hacer veeduría. ¿Cómo le hago control a algo sin saber qué contrató el municipio o la gobernación, en fin? Entonces viene un proceso de 25 horas de formación en derechos humanos y mecanismos de protección de derechos. La gente muchas veces tiene que ir a pagar a un abogado para hacer una acción de tutela o hacer un derecho de petición. No, nosotros les decimos que esos son mecanismos para proteger los derechos que están en la Constitución y que cada cual los puede hacer fácil para defender precisamente los derechos que le pueden ser violados por el propio representante del Estado. Entonces viene el proceso de formación y como parte, que viene la parte de derechos humanos, cómo funciona el Estado. A nosotros nos parece muy importante que la comunidad sepa cuál es el papel de los concejales. Los concejales tienen que hacer control político, no como a veces pasa que lo que hacen es llevar contratos para sus amigos, que no están cumpliendo. Yo digo una cosa con todo respeto, con la institucionalidad que tenemos en el país, difícilmente podemos construir la paz, porque si no estamos cumpliendo con las funciones cada cual, entonces les contamos el papel de la personería tan importante como representante del pueblo y defensor de los derechos ciudadanos. Hay otro taller también que tiene que ver sobre políticas públicas, porque nosotros le hacemos control a eso que se ha creado en los planes de desarrollo que responden a unas políticas públicas y estas a su vez a un problema que ha sido realmente discutido, que ha sido diagnosticado y que ha terminado formulándose a través de unos planes, programas o proyectos. Y finalmente, pues todo lo que tiene que ver con la veeduría ciudadana y las audiencias públicas de rendición de cuentas, que es otro espacio de participación también. Y como parte práctica a este proceso formativo se constituyen veedurías ciudadanas en lo que el grupo quiera. Por ejemplo, estamos haciendo un grupo de la salud, pues ellos querrán hacerle seguimiento a una obra en salud, a un proceso en salud. Estamos organizando con usted mismo el grupo de la Comité Río Las Ceibas para hacerle un proceso de veeduría a algún aspecto importante de inversión, etcétera, del Río Las Ceibas. Y así estamos constituyendo los grupos, se constituirán las veedurías y la Corporación Nuevo Municipio las asesorará. Para eso está buscando también aliarse con universidades y con otras asociaciones de ingenieros, etcétera, que en un momento determinado puedan contribuir ciudadanamente en esos procesos de veeduría. Vamos a visibilizar ese trabajo, queremos visibilizarlo para que la gente crea en ese proceso de participación social, para darle importancia a los veedores ciudadanos en su función y crear unos instrumentos para que hagan una veeduría muy buena, muy bien hecha, muy acorde con las normas y las leyes, muy objetiva también. Y finalmente vamos a producir
colectivamente dos políticas públicas, una en la social y una en la ambiental, que mejore alguna condición de vida o alguna condición ambiental que esté un poco rezagada en la visión y en la agenda pública. El trabajo, lógicamente, se hace, tiene éxito en la medida en que las personas entiendan el papel. Nosotros no podemos sentarnos a criticar simplemente. Hay que presentar alternativas y soluciones, ¿sí?, para la problemática. A propósito, porque es que la política pública responde a un problema social que, analizado, presenta alternativas de solución mediante planes y proyectos. ¿Así está bien? Así está bien. Eso es lo correcto. Lo correcto es saber que es una necesidad, pero que esté en la agenda pública, porque si la necesidad esté y al gobernante no le interesa, no se convierte en política pública. La opción de que estén en el ideario de la gente, es decir, la gente sienta que hay un problema, que se analice, que se diagnostique, ¿cierto?, que el gobernante entienda que hay que solucionarlo y que quede, por supuesto, haciendo parte de los planes y programas de desarrollo de un municipio o de una entidad. ¿Se dan cuenta cómo es importante? Dijo usted la Constitución. Eso está ahí ya metido, eso de que del control social estamos ya en la Constitución. Eso de política pública también está ahí. Y mire que la modificamos en 1991, ¿sí? Y todavía no la conocemos. Y a veces critican unos acuerdos de paz y no los han leído. Alguien me dijo que yo no he leído, está muy largo. ¿Y sabe quién está criticando? Un religioso. Y pues yo he leído toda la Biblia, que tiene más de tantas páginas que me dicen. Vean, es una situación de nosotros, de ustedes que me están mirando en este momento. La situación. ¿Cuánto tienen ustedes tiempo para poder terminar o ejecutar este proyecto? 2 años. Hubiéramos querido que fuera 3, pero el tope presupuestal que aprobaba el fondo no alcanzaba, pero puede ser que terminando este proceso podamos buscar otros recursos, porque entre más acompañamiento y más largo sea el proceso, más garantía de sostenibilidad puede haber. Hasta ahora, ¿cuál ha sido el éxito? ¿Qué resultados tienen los indicadores de evaluación que ustedes tienen? Pues hasta ahora vamos a cumplir 2 meses. Apenas Arrancamos. Que hicimos una reunión de socialización para contarle a las distintas organizaciones. Ya tenemos más o menos constituidos los 4 grupos. Empezamos con un grupo de beneficiarios o de usuarios del hospital, de Café Salud y otros, un grupo que tiene que ver con la salud. Empezamos otro grupo de líderes en la Comuna 9. Ya tenemos organizado el grupo en Fortalecillas, que tienen un problema muy grave con el río Fortalecillas y otros aspectos. Y ahora, recientemente, estamos ya organizando el grupo con el Comité Río Las Ceibas. Esos serían los 4 grupos, pero ya empezamos a organizar los grupos del primer semestre para ir adelantándonos, porque en total vamos a ayudar a constituir 15 veedurías y hacerles su asesoría. Habrá unas veedurías que son más de proyectos grandes y habrá otras de proyectos pequeños que tengan también resultados para que las personas vean que efectivamente hubo un control y que ese control permitió o ayudó a que ese proceso tuviera mejores resultados. Siempre, recordemos antes que nos acabe el tiempo, el veedor es para un proyecto, para un contrato. ¿Sí? No es que vamos a poner problemas por poner problemas, para que el veedor conozca el contrato, donde se invierten recursos económicos y vigile su ejecución. ¿Estoy bien? Sí, porque a veces hay veedores que las entidades mismas han puesto, por ejemplo, para el tema de la salud, es imposible absolutamente una cosa abierta. Una buena veeduría o más eficiente, no niego que puede ser muy importante lo otro, pero si a mí me van a pavimentar esta calle, son 10 calles, pues yo reúno a los usuarios, los beneficiarios de esas 10 calles, y hacemos una veeduría porque estamos ahí cerca, porque es de nuestro interés. Si para cada proyecto importante o para cada proceso hay una veeduría, pues todo va a ser mucho mejor y va a haber una muy buena relación también entre la administración y las comunidades, porque se vuelve una cultura del control, ¿no es cierto? Entonces, es mucho mejor cuando la veeduría se hace específicamente para algo y con personas que tengan interés en ese algo, porque si no, pues es muy difícil que una persona quiera hacer mucho, abarcar mucho, porque yo pienso que el que mucho abarca, poco aprieta. Poco aprieta. Y nosotros insistimos en que la corrupción administrativa
Pero si no actuamos, esto es un proceso para meternos y acabar con la corrupción administrativa. Si nosotros miramos cómo se están invirtiendo los recursos, si están bien invertidos o no, si esos contratos grandes que no nos sigan cayendo en los estadios, ¿no es cierto? Que las vías públicas queden con el tamaño que plantearon, ¿no? Porque lo contrario, eso es lo que necesitamos. Y para eso es este programa, y para eso es que yo invité a Cecilia aquí, para que nos cuente cómo avanza ese proyecto social que están ejecutando con recursos extranjeros. Eso era, creo que les quede claro. Y además no solamente en Neiva, porque esto se extiende a varias partes del departamento, ¿no es cierto? Pues este proyecto lo estamos haciendo para Neiva. Ajá. Pero históricamente la Corporación Nuevo Municipio, que ha trabajado mucho el tema de participación y de derechos, les ha explicado a las personas cómo deben participar y la importancia de su participación. Nosotros, por ejemplo, con el bienestar familiar durante años preparamos las audiencias públicas de rendición de cuentas con una metodología más democrática que la que es ir y asistir, ver un montón de cosas, de pronto le entregan un libro, pero usted no ha tenido anticipadamente la opción de haber analizado el informe que vaya a presentar el funcionario. Entonces ese proceso también lo hemos hecho con funcionarios y con comunidades, es decir, hemos venido trabajando mucho en el tema del derecho a la participación. Hay que tener en cuenta también que hay empresas estatales que comenzaron a crear veedores pues para que digan el incienso, ¿no? Eso tampoco es lo que estamos planteando en este momento. Es que la ciudadanía, acá el común, el de los alpargates, se dé cuenta de cómo se están invirtiendo los recursos. Eso es lo que está planteando a través del proyecto. Creo que les ha quedado un poco claro, ¿no es cierto? Y de pronto, con el transcurrir de los meses, volvemos a tener a Cecilia aquí que nos va a contar cómo ha avanzado respecto a la organización de estos grupos y de pronto cuál ha sido el resultado más alcanzado en uno de ellos. Eso es importante. Creo que queda claro. Cecilia, muchas gracias por haber estado con nosotros. Con muchísimo gusto, a ti muy amable por esta invitación, y esta forma de hacer periodismo es para que la gente vaya conociendo más de fondo los asuntos que lo educan para ser un mejor ciudadano. Amables televidentes, muchas gracias. Terminamos aquí, pero no este programa, porque habrá otra oportunidad de traer a otro personaje para que les cuente y nos ilustre sobre temas de interés. Muchas gracias y felicidades.